Bueno, pues quería comentarles, ¿verdad? Que tengo 13 años cumplidos en la radio aquí en Poza Rica, Veracruz. Y si me escuchas en alguna otra parte del mundo o otro país, estoy en www por internet radioramapozarrica.com.mx. Estoy en la radio el sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde en radio 100.9 FM, 100.9 FM. Y por internet podrías entrar a cualquier parte del mundo, www.radioramapozarrica.com.mx, www.radioramapozarrica.com.mx. Y yo predico cada semana, lo puedes escuchar. Estamos en la parte 6 de Aventuras en un Iceberg, Cambio Climático. Y volviendo al poblado donde habitaba Roberto, dos buzos llegaron por la mañana del segundo día, con el fin de encontrar el cuerpo de Roberto. Sus modernos trajes térmicos les ayudaron a nadar, no sentir tanto frío, varias horas, alternándose en la inmersión a las heladas aguas de esa área, costa oeste de Alaska. El padre del joven, desaparecido en otra embarcación que se llaman Omiak, con la autoridad del lugar, los acompañaba, ya resignado a solo encontrar el cuerpo de su hijo. Terminó la labor de ese día de los buzos sin ningún hallazgo de cuando menos una prenda de vestir del joven, por si algún animal lo hubiese atacado y devorado. Sí, pues vemos, ¿verdad?, que todos pensaban que estaba muerto, pero él iba sobre un hielo, sobre un iceberg. ¿Sí? Viajando. Todos en el pequeño poblado estaban resignados a la pérdida de Roberto. Solo su mamá, que al fin madre, se resistía a creer haber perdido a su primogénito. En el tercer día, los buzos y la autoridad, con Juan, el papá de Roberto, volvieron al lugar, pero más lejos, siguiendo la corriente, tratando de encontrar algún rastro. Sin embargo, todo fue inútil. Lo lógico era desistir de la búsqueda y así lo hicieron, no sin antes el papá de Roberto insistir en seguir buscando. Al joven Roberto se le daba por desaparecido, oficialmente, a los 3 días en que se le vio por última vez, aunque sus padres y amigos, seguirían por más tiempo la búsqueda. Los buzos regresarían a su base, dando por terminada su labor. Consideraban que era inútil seguir buscando algo que jamás dio señales de que estuvo en esos lugares. Ninguna pista encontraron. Sus padres, inconsolables, resignados, mas no conformes por la pérdida, se preguntaban por qué un joven tan sano, física como mentalmente, se había muerto. Por fuera externaban resignación, pero en su interior por momentos había una rebeldía hacia el Creador, hacia Dios, por la pérdida de su hijo. Conforme pasaron los días, comprendieron y recordaron que sí había riesgo el pescar solo y que otros pescadores con más experiencia habían muerto, pero en la mayoría de los casos habían encontrado rastros de ellos. Sin embargo, el lugar de pesca donde el papá le había indicado era seguro, según él, sin saber que cambió de lugar por no conseguir sacar peces en esa ocasión. Ha pasado una semana, 7 días. En el poblado
el ritmo de vida se restablece. Marta, la más amiga, la más que amiga de Roberto, se le ve triste, se aparta de sus compañeros de clase, desea estar sola con sus pensamientos y con sus furtivas lágrimas que se le escapan. No desea escuchar comentarios de apoyo de sus condiscípulas ni maestros. Trata de olvidar en sus tareas hogareñas y de la escuela todos los sueños, planes que Roberto le comentaba y que ella lo apoyaba, diciéndole que lo esperaría a que se realizara como profesionista. Deseo raro en un joven esquimal. Sin embargo, Roberto era un ser humano muy especial, por lo que Marta pensaba que cómo era posible que un joven que deseaba volar, salir de ese medio, que no era malo, pero cada cabeza es un mundo. Y Roberto era de espíritu de férrea determinación, de lucha por lograr sus sueños. No se resignaba a quedarse en su aldea. A través de la lectura de libros conocía otras formas de vivir y él lo quería comprobar, por lo que esos pensamientos le revoloteaban en la cabeza a Marta. No era tan fácil para ella aceptar su muerte. Roberto en el iceberg se desesperaba por momentos. Luego pensaba que tenía que controlarse por su mismo bien. Nadie lo podía ayudar más que él mismo. Y por momentos se acordaba del Dios que le habían inculcado sus padres en su congregación religiosa. Le pedía ayuda sin sentir ni recibir respuesta alguna. Tal parecía que solo el mar de día y por las noches las estrellas lo acompañaban, recordando con ello a su bandera, la cual tiene una constelación de estrellas. Por cierto, los antiguos marinos aprovechaban la posición de las estrellas en el cielo para ubicarse cuando no tenían brújula. Él, Roberto, desconocía su posición geográfica, pero comprendía que estaba viajando hacia el sur del continente. Hacía un poco de ejercicio con el fin de no entorpecer sus miembros y calentarse. Tenía que pensar fríamente en su situación y tratar de estar en condiciones físicas aceptables. El espacio seguro que tenía para caminar no era muy grande, unas 8 yardas, siendo suficientes. Hacía cálculos sobre el tiempo que tardaría el iceberg en derretirse, servirle de vehículo para seguir con vida. Ya la misma necesidad lo hizo que se alimentara precariamente con pequeñas tiras de pescado crudo. Digo precariamente porque se resistía a hacerlo. Le provocaba en principio náuseas, pero poco a poco se fue acostumbrando. Se le vino la idea de taparlas con hielo para que se quemaran con ello y perdiesen un poco lo penetrante de su olor. Aunque repito, el nombre esquimal significa devorador de carne cruda, pero él no lo acostumbraba. Su amorosa madre lo consentía poniéndole en su humilde mesa en un plato sencillos guisos de carne de foca o pescado, pero hechos con mucho amor. Por cierto, los esquimales se las arreglan, en su gran mayoría sin frutas ni legumbres. Las pequeñas tiras de carne cruda, de pescado, a la vez le servían de carnada para seguir pescando. No podía dejarse vencer. Su cuchillo era su más valiosa y disponible herramienta para sobrevivir. No quería pensar en que se le cayera en el agua. En una muy difícil situación alimenticia y de soledad, la lucha en un ser humano es grande, sobre todo la interior, la anímica. No se podía dejar vencer, dejarse morir. El iceberg era enorme, tardaría para derretirse quizás semanas. Tuvo la suerte Roberto de que era enorme, y los más pequeños hielos que lo acompañaron en un principio casi no se distinguían, se habían derretido. Estaba ya un poco alejado de la costa, unas 4 millas, más o menos 6 kilómetros. Ya los pensamientos de encontrar bellas nativas tipo Hawái en una isla del Pacífico habían desaparecido.
En realidad se encontraba a miles de kilómetros de Hawái. Recordó el pequeño libro de Robinson Crusoe que leyó en una tarea escolar de literatura y que jamás le vino por su cabeza que de una forma similar viviría, aunque es historia del naufragio que llegó a una isla desierta y vivió largos años en ella, comiendo lo que pescaba, además de dátiles y frutas tropicales, cocos. Le daba ánimo y fuerzas para seguir esperando. Era diferente en cierta manera su situación. Él no contaba con frutas ni fuego, y el baño de agua con jabón a su cuerpo no le preocupaba mucho. Por el momento hacía frío. No era una gran necesidad. En su hogar era diferente, pero tenía que adaptarse necesariamente como pasajero de un iceberg. No esperaba nada Roberto, no sentía esperanza alguna, pero él vivía el momento. Hacía su parte, que era mantenerse vivo. Tampoco había escuchado esta pequeña anécdota que les voy a relatar y que estaba llevando a cabo sin saberlo. Es de Tierra Caliente y se refiere a un joven agricultor que preparó su tierra, pero no la sembró, porque los días que barbechó y metió la rastra de su tractor no llovió. Se mantuvo indeciso por varios días hasta que se encontró a un anciano vecino del mismo oficio, el cual le preguntó que por qué no sembraba el predio preparado para tal fin, el cual le comenzaba a salir hierba, y el joven agricultor le contestó que porque no había llovido y que quizás hasta la semilla perdería por falta de lluvia. Contestándole el anciano con aquella confianza y sabiduría que dan los años: tú haz tu parte, siembra, que Dios hará la suya. El joven agricultor le hizo caso al anciano y sembró su tierra, lloviéndole a la siembra en buen tiempo, dándose una buena cosecha. A veces, sin decirlo con sus labios, Roberto esperaba un milagro. No cabe duda que la lectura de literatura, de historias de seres humanos que han sobrevivido en situaciones muy difíciles, contribuyen al fortalecimiento mental de personas que por azares de la vida caen en ellas. Y Roberto había leído el pequeño libro de Robinson Crusoe, el cual le daba ánimo de seguir, al recordarle las vicisitudes que pasó: hambre, sed, a punto de insolarse, y los labios del náufrago partidas a causa de la sal y el sol. A él, Roberto, le dolió un poco el estómago a causa del pescado crudo, el hielo que mordía para derretirlo en su boca y la falta de azúcares, por lo cual se daba masaje en el estómago, sintiendo también nervios en su cuerpo por la preocupación, sudando por momentos en su frente a pesar del frío, pensando que si enfermaba estomacalmente no tendría medicamentos, ni los cuidados que su mamá seguramente le prodigara en su hogar, algún atolito caliente, como el que vio que ingería su hermano menor cuando enfermó del estómago. En fin, infinidad de pensamientos le venían a su mente, porque si algo le sobraba era tiempo en la situación que se encontraba. Al fin salvo. Es el subtítulo que le puse aquí. Desde el día que comenzó su viaje involuntario sobre el iceberg, han pasado 13 días y al fin observó a lo lejos a un ferry, un chalán que transportaba a turistas, más bien un crucero, ¿verdad? Y haciendo paradas en muchos pueblos costeros, viajes que duran 3 o 4 días. Conforme se hacía más visible el ferry, Roberto sentía que su corazón le latía con más fuerza. No dejaba de hacer señas con su abrigo, del cual se despojó de él para tal fin. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Podía ser una alucinación? Suele suceder en las personas debilitadas por sus ayunos involuntarios, pero no. El timonel del ferry lo había visto y se acercaba.
solo que no podía hacerlo demasiado por el peligro de chocar contra el bloque de hielo. Un iceberg puede medir 1000 metros cuadrados a la vista, pero lo sumergido es 3 veces más grande, 3000 metros cuadrados, por lo que la única manera de no impactar el ferry era la de bajar una pequeña embarcación con remos y acercarse lo más posible. Tenía el joven náufrago que acercarse a la lancha, tratando de no resbalar y caer en las frías aguas. Roberto no le importaba caer en el agua, lo importante era que lo rescataran. Roberto sabía que ya arriba del ferry y en la cabina cerrada donde existe calefacción, su situación sería muy diferente, sobre todo que deseaba ver seres humanos. Roberto no pudo llegar seco a la pequeña embarcación, cayó en el agua por lo alto y resbaloso del piso del iceberg. Sin embargo, le lanzaron un salvavidas amarrado a una soga y fue subido a bordo del esquife. E inmediatamente los marineros emprendieron el viaje de regreso al ferry, como el momento lo requería. Minutos valiosos de los cuales podía depender la vida de Roberto, que estaba en peligro de morir de hipotermia. El extraordinario hallazgo causó un gran alboroto y regocijo entre el personal del ferry, pero más fue el de los turistas, que deseaban verlo de cerca y tomar fotos del poco común evento que les había tocado vivir, por lo que entorpecían un poco la subida del náufrago, que todo mojado y temblando de frío fue cargado por un corpulento marino. Al fin fue atendido debidamente con ropas secas y bebida caliente, dándole masaje en todo su cuerpo el paramédico del barco para estimular su circulación, que poco a poco se iba recuperando. El capitán de la nave gozoso informó por radio a su base en Bellingham, Shetland, el increíble salvamento del joven esquimal, que increíblemente había viajado sobre un iceberg un promedio de 1000 millas durante 13 días. En cuanto pudo hablar coordinadamente Roberto, ya que no se le entendía lo que balbuceaba, al temblarle la quijada por el frío que sentía, explicó brevemente la forma en que se había involucrado en esa singular y extraordinaria aventura, por lo cual tuvo que viajar casi 2 semanas sobre un iceberg. Ya más calmado y tranquilo pudo dar sus datos y de sus padres, poblado y condado. En la oficina de la compañía en Bellingham, ubicada a unas 70 millas al norte de Shetland, que administraba los ferries turísticos, causó un gran regocijo el rescate del joven, primero por una vida salvada en esa forma tan especial, y segundo la popularidad y promoción gratuita que se le daría a su compañía en Norteamérica y tal vez en todo el planeta. No tardaron los medios masivos de comunicación en ser informados de esa extraordinaria noticia, sobre todo los televisivos, partiendo inmediatamente en helicóptero y un hidroplano de diferentes ciudades del país, con el fin de ser los primeros en entrevistar y dar los pormenores de la gran aventura vivida por el joven esquimal. Llegó primero el equipo de televisión transportado por el hidroavión, quizá porque este vuela más rápido y puede aterrizar sobre el agua, acuatizar. Tiene 2 pontones en la parte inferior que le permiten flotar en lugar de tren de aterrizaje. Ya en el agua le pidieron al capitán del ferry a señas se detuviera. Su radio de comunicación no tenía ninguna de las frecuencias del radio del ferry, y les mandara un esquife para subir a bordo y entrevistar al joven náufrago. Un reportero y un camarógrafo de TV descendieron del hidroavión y antes de llegar al ferry, desde la lancha que los transportaba, el camarógrafo comenzó a filmar el escenario natural donde se encontraba el joven náufrago, a la vez que enfocaba también al reportero que narraba la introducción a la increíble historia que presentarían a todo el mundo. En la actualidad,
Los medios masivos de comunicación hacen famosos e importantes a los lugares o personas que continuamente son promocionados en los mismos. Y en esta ocasión, por ser un hecho insólito, Roberto se haría famoso, arrastrando en su popularidad al ferry, su poblado, papás y escuela donde él asistía. Ya en el interior del crucero, en una forma inteligente, el reportero comenzó por entrevistar al capitán de la nave, al marino que lo cargó y subió al ferry, y también a los pasajeros. Turistas que, deseosos de participar y salir en los noticieros de televisión, le comentaron al reportero cómo lo habían descubierto desde lejos y la forma en que se desarrolló el rescate. El camarógrafo acompañando al reportero, no dejó de filmar todo, detalle a detalle, porque él conocía su trabajo y creía que una buena toma dice más que 1000 palabras. El gobernador de Alaska, al enterarse por televisión del gran acontecimiento y la importancia para su estado, envió desde Juneau, la capital del estado, un hidroavión para que transportara a Roberto y recibirlo en el Palacio de Gobierno. También se comunicó con la máxima autoridad del condado, donde radicaban los papás de Roberto, para que estos se enteraran y esperaran el feliz regreso de su hijo. En el poblado de Roberto todo era felicidad. Y aquel tranquilo pueblo comenzó a ser importante dentro del mapa de todo el estado. Mientras tanto, Roberto fue recibido en Juneau por el gobernador, comentándole a grandes rasgos su aventura, rodeado de reporteros de la prensa escrita y de televisión. Roberto fue transportado finalmente a su pueblo natal, siendo recibido con gran regocijo por sus papás, hermanos y pueblo en general. Toda la comunidad estudiantil se congregó en el muelle para recibir a Roberto, que bajó del hidroavión, que es el medio más veloz de transporte en esos lugares costeros, ya que pistas de aterrizaje solo se localizan en los pueblos más grandes y ciudades más importantes, y de ahí transbordan a trineos motorizados o de perros, que cada día son menos usados. La joven Marta estaba feliz. Nunca creyó en su muerte. Al fin, joven y soñadora, como la mayoría de los jóvenes, albergaba una esperanza de verlo vivo. Abrazos, lágrimas de alegría llenaron el momento de la recepción, y una fiesta popular nos hizo esperar. Pero sobre todo querían todos escuchar a Roberto de viva voz cómo había sobrevivido y pasado sus días en alta mar sobre un iceberg. El pueblo ya no estaba solo. Más de una docena de reporteros gráficos y de televisión se encargaban de dar a conocer a sus lectores y televidentes la forma de vivir de Roberto y su familia, las costumbres de los pobladores de esa área de Alaska, hasta días antes semi desconocida. ¿Ya está ahí, no? ¿Está bien, no? Uh-huh. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Vamos a esperar para hacer otro capítulo. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.